Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Vamos a empezar ya con la clase del día de hoy. Para hoy vamos a terminar de ver el ejemplo que habíamos estado platicando la semana pasada y vamos a ver los nuevos conceptos que habíamos dejado en la tarea que no era tarea, ¿verdad? Entonces, lo único es lo siguiente. Para todas aquellas personas que no estuvieron dentro de la clase del sábado pasado, les voy a pedir de favor que puedan en el chat colocar su nombre completo y su número de carnet. Así ya puedo yo agregarlos al listado oficial, ¿verdad? Y al final de la clase del día de hoy, pues voy a tomar la asistencia correspondiente. Entonces, la interrupción solo tenía que arreglar unas cosas aquí. Al final de la clase también les voy a enviar el PDF con el que vamos a recibir clases hoy y el enlace del video por si alguien necesita repasar algún tema. Así que bueno, empecemos. La semana pasada habíamos hablado directamente sobre lo que era la estadística y cómo podíamos aplicar. Hablábamos sobre recolectar, organizar, analizar, presentar interpretar que pues los datos que fuesen necesarios para que nosotros hiciésemos pues nuestro análisis estadístico. A partir de ahí, pues nosotros ya nos podemos llegar a tomar una decisión que nos ayude pues al estudio o del objeto de estudio. Sin embargo, tanto recolectar, organizar, analizar, presentar e interpretar datos nos sirve a nosotros para que podamos en algún momento, de alguna manera, eh, pues hacer el análisis estadístico investigativo o el análisis estadístico probabilístico. Sin embargo, para que nosotros lleguemos a este punto de ya empezar a recolectar datos, tenemos que tomar a consideración varios puntos importantes. Sobre todo, cuál va a ser nuestro objeto de estudio, cuál va a ser nuestra área de estudio, qué variaciones, qué probabilidades, qué variables y cuál va a ser el objeto con el cual nosotros vamos a aplicar la estadística, insisto, investigativa, probabilística, eh, o en algún momento, pues también podemos tener ahí la estadística descriptiva que nos ayude no, que nos va a ayudar, perdón, a predecir fenómenos, comportamientos o analizar cómo es que se están dando ciertas cosas. Lo que vamos a ver el día de hoy lo vamos a ver mediante un ejemplo que vamos a ir construyendo entre todos y todas. Ok, nosotros nos vamos a dedicar hoy a hacer un estudio. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues lo vamos a definir de acuerdo a ciertos temas que yo voy a empezar a darles. ¿Cuál va a ser nuestro estudio? El título del estudio es investigar y determinar la cantidad de horas de estudio en casa. La cantidad de horas de estudio en casa. Es decir, cuánto énfasis le ponen ustedes a su curso, a sus cursos, mejor dicho, porque no solo uno llevan, cuánto estudian a la semana, al mes, al año, al semestre y sobre todo, de qué manera distribuyen ustedes su tiempo. Esa va a ser nuestra premisa del día de hoy. Por ejemplo, si yo les digo, hagan ese estudio, voy a empezar a preguntar
Jennifer Vázquez, ¿estarías por ahí? Jennifer Marlene Vázquez. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podrías vos decir cómo iniciarías este estudio? Primero preguntando a las personas, o sea, a la población, pasarles una encuesta y de la encuesta sacar los resultados para poder encontrar las horas. Ok, muchas gracias. Muy buena respuesta, Jennifer. Ahora le voy a preguntar a Shirley Michelle López Barrios. ¿Estarás por ahí? Sí, Lick, buenas tardes. Buenas. A ver, eh, para lo que dijo Marlene hace ratito, ¿cómo definirías vos la población? ¿O cómo serían, o qué pensás que significa la palabra población en este estudio que estamos haciendo? Pues la población está conformada por personas, es un conjunto de personas. Muy bien, gracias. Sí, la población es un conjunto de personas. Si lo analizamos de manera estadística, lo vamos a definir como la totalidad de los elementos objeto de estudio. La población van a ser todos aquellos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Va a ser todo aquello que va a representar, pues, el comportamiento de las masas o nos va a dar los objetivos para que nos involucremos en un microestudio. Es decir, la estadística también nos demuestra que debemos de enfocarnos en ciertos comportamientos de los individuos y así pues enfocarnos en un estudio. Veamos ahora. Perdón, perdónenme un minuto. Perdón. La población entonces, en este caso, en el ejemplo que estamos nosotros hablando, en la cantidad de horas de estudios en casa, ¿cuál va a ser nuestra población? Pues al final del día no podemos tomar una muestra de todo el mundo, ¿no? Sino que nosotros tampoco podemos hacerlo a nivel macro. Es decir, no podemos tomar toda la población estudiantil de San Marcos. Porque imagínense que existiesen 10 colegios y que en cada colegio hubiesen, ¿qué les digo yo? 100 alumnos. Solo con eso son 1000 personas. Y eso sin tomar en cuenta escuelas públicas, institutos de telesecundaria, cooperativas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de población, no hablamos de manera general, sino hablamos del conjunto de personas a las cuales nosotros nos vamos a enfocar para poder hacer nuestro estudio. La población en general pueden ser los millones de guatemaltecos que somos, pero nuestra población es un grupo focalizado que nos va a ayudar a entender pues el objeto del estudio que tengamos. ¿Sí, Kimberly? Buenas tardes, licenciado. Pues yo Buenas. haría este estudio con nosotros mismos, ya que pues nosotros estamos estudiando y pues no somos tantos. Ok, muy buena respuesta, muy buena intervención. Realmente sí, precisamente a eso iba. Y, 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 y realmente es algo bastante bueno que ya estén focalizados en esto porque la población ahorita yo me atrevería a decir que no vamos a hacer todos los que hemos pisado una universidad o todos los que hemos pisado un colegio, sino que en algún momento podremos decir, número uno, la población tiene que ser un número limitado
y realista de lo que tenemos que llegar a hacer, a nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, de estos monitos que yo dibujé, yo puedo decir que este es el conjunto que yo voy a analizar, el conjunto de personas que yo voy a analizar. Ok, ¿cuál va a ser el conjunto de personas? El conjunto de personas va a estar dado por la universidad regional. Bueno, pero me dirán alguien, Inge, pero es que la universidad regional eh, abarca Shela, Cobán, San Marcos, la Antigua, la capital, etcétera, etcétera. Sí, pero nuestro objeto de estudio para esto va a ser la Universidad Regional San Marcos Departamento. O sea, Malacatán, Comitáncillo, Tacaná, Pajapita, etcétera, etcétera. Todos los que en algún momento conformamos la Universidad Regional. Ahora bien, dentro de esta población de estudio, si se dan cuenta, ya nos focalizamos, ya centramos nosotros en que no me voy a ir a la San Carlos, a la Da Vinci, a la Rural, a la Fíbara, a la Meso, a la UDEO, a la UPANA, a la Regional y todas las universidades que existan. No, la población objeto de estudio va a ser la regional. Pero ahora, nosotros no solo debemos de enfocarnos en una población, sino que para evitar tener confrontación en en nuestros resultados y evitar tener controversias en el objeto de estudio, pues nosotros también tenemos que conocer que no al identificar la población, también nosotros tenemos que obtener unas muestras. Bueno, si ustedes se han hecho alguna vez un examen de sangre, se han dado cuenta que a uno le extraen uno o dos tubos de sangre, ¿no? Que son unos 10 centímetros cúbicos, 5 centímetros cúbicos, ¿sí? No nos pueden analizar toda la sangre y esa muestra representa pues todo lo que en su momento nos está pasando en el cuerpo. Lo mismo vamos a hacer nosotros en la estadística. La estadística nos dice que las muestras se refiere o la muestra se refieren a un subconjunto de la población, un subconjunto de la población que se selecciona, que se selecciona para su análisis. Ok, entonces, si seguimos viendo esto con la universidad regional, ¿qué hacemos? Tenemos focalizado todas las carreras, todas las secciones, todos los semestres, todas las sedes. Va, pero imagínense y hagamos números, que en universidad regional seamos 1500 personas. Ok, si son 1500 estudiantes, pasar una encuesta a cada uno nos llevaría por lo menos 5 minutos. Estamos hablando que en total necesitaríamos 7500 minutos para una encuesta. Si lo dividimos dentro de 60, 7500 dividido 60, por lo menos necesitamos 125 horas para poder analizar a toda la población. Si son 125 horas, lo dividimos dentro de 24 horas que tiene el día, solo para una encuesta necesitaríamos 5 días. Y si esos 5 días los dividimos en un semestre, se van a pasar ustedes un mes y una semana haciendo encuestas. ¿Para qué? Para recolectar datos. Nos hace falta organizar, analizar, presentar e interpretar datos. Ahora imagínense la cantidad de tiempo que les va a llevar a hacer un estudio. Y si asumimos que ese estudio solo es para su examen primer parcial, prácticamente es imposible. Entonces ahí es donde venimos y metemos las muestras, como un subconjunto de la población. Ah, bueno, entonces nosotros venimos y nos enfocamos a ciertos grupos. Bueno, del conjunto de la población de la universidad regional, ¿qué hacemos?
seleccionamos una muestra. Por ejemplo, la muestra podría ser la carrera de la licenciatura en psicología. Entonces pasamos de ser 1500 a ser 100 personas, por ejemplo. Bueno, pues esto ya nos hace y nos facilita la vida para poder en algún momento disminuir la cantidad de horas de trabajo y esta muestra nos va a representar lo que está pasando en nuestra universidad, si la gente está estudiando o no está estudiando. Sin embargo, pues el método de muestreo, que son temas que vamos a ver un poquito más adelante, el método de muestreo depende de ciertos factores que uno tendría que predecir, ¿sí? Lo primero que yo les voy a decir es que el subconjunto de la población que seleccionamos va a depender directa y exclusivamente de un cálculo matemático, ¿sí? Yo no puedo decir al azar, de 100 personas voy a escoger 10 porque es el 10%. No, yo tengo que tener un método estadístico que me sirva a mí para poder seleccionar a las personas y que esta selección me represente el pensamiento de todos. Existen diferentes métodos que utilizamos nosotros para poder hacer estos cálculos. Sin embargo, pues los temas del muestreo vienen un poquito más adelante dentro de nuestro curso. Lo que sí les voy a decir es que el cálculo depende de varios factores. Uno de estos factores es el tipo de estudio. El segundo es el tipo de variables. Y el tercero va a ser la confiabilidad del estudio. Bueno, definamos cada uno de estos tres. ¿Qué es el tipo de estudio? Bueno, pues el tipo de estudio me va a definir según yo necesite, pues, interpretar mis datos. ¿Por qué les digo de esta manera? Porque va a depender de la estadística que esté utilizando. Puede ser que yo necesite un estudio probabilístico. ¿Qué es un estudio probabilístico? Bueno, pues un estudio probabilístico es el que me va a definir la probabilidad de que un evento recurra, la probabilidad de un comportamiento de las masas o la probabilidad de si les pongo luz verde van a avanzar o si les pongo luz roja se van a frenar, por ejemplo. La estadística probabilística se basa más en fórmulas matemáticas para predecir modelos que nos permitan a nosotros pues establecer una correcta correlación de la hipótesis inicial con los resultados de probabilidad. La estadística probabilística nos habla precisamente de una probabilidad, como su nombre lo dice, de lo que puede pasar en un futuro. Nos da una visión del comportamiento de las masas. Por ejemplo, una parte de este estudio que estamos nosotros en ejemplo podría ser cuál va a ser la probabilidad de que los estudiantes del segundo semestre de psicología ganen el curso de estadística. ¿Cómo defino yo esa probabilidad? Bueno, esa probabilidad la puedo definir yo mediante la asistencia. Si ustedes tienen una buena asistencia y durante el semestre, es muy probable que ganen el curso. ¿Por qué? Porque están poniendo atención en clase, porque asistieron a clases. Otra probabilidad es, o cómo involucro yo la probabilidad ahí, según el número de tareas que realizaron, según el número
bueno, el puntaje de los exámenes primer y segundo parcial. Y tercero, según la frecuencia en cómo ustedes preguntaban en clase, opinaban y demás. Eso es un estudio probabilístico, que yo lo utilizaría para saber si ganan o no ganan el curso. Bueno, pero ese es un estudio probabilístico. El otro tipo de estudio es un estudio investigativo. La estadística investigativa se basa directamente en el saber qué está pasando durante el estudio. Ojo, el probabilístico nos dice qué va a pasar después del estudio. El investigativo nos dice qué está pasando durante el estudio. Por ejemplo, si yo quiero analizar el comportamiento de mis estudiantes durante las clases virtuales, yo les puedo decir ahorita, miren, todos prendan su cámara, quiero ver qué están haciendo. Pues hay una probabilidad de que algunos de ustedes estén acostados, que otros estén sentados recibiendo clases, que otros estén en un viaje o que alguien esté en el hospital, por ejemplo. Hay una probabilidad, pero ¿quién me va a dar esa probabilidad y esa estadística de quiénes de ustedes están recibiendo clases? Pues la estadística investigativa. Y el tercer tipo de estudio que en su momento nosotros tendríamos que tener sería el correspondiente a la estadística descriptiva. La estadística descriptiva al final es la recolección de datos, en donde se resumen y se explican pues el comportamiento de todo. Utiliza métodos gráficos, histogramas, barras, cajas, elementos de dispersión. Es decir, la estadística descriptiva no se los pone como que si estuvieran en chino, viendo un montón de números. La estadística descriptiva utiliza la probabilidad y la investigación para presentar resultados de manera gráfica. La estadística descriptiva es una rama como tal que nos permite a nosotros describir físicamente el comportamiento de determinada población mediante una muestra. ¿Sí? En su momento, a mí me gustaría decirles que no habría mayor problema al momento de que yo pueda establecer una correlación entre el tipo de estudio, mezclando uno, dos o tres tipos, perdón, que tendría que ver como una mezcla de los tres tipos de estudio para encontrar en algún punto, pues, la muestra ideal. No va a ser la misma muestra, no va a ser el mismo tipo de muestra para la estadística probabilística que para la descriptiva. Para la estadística probabilística o el estudio probabilístico, usualmente nosotros sacamos un porcentaje de la población que no tendría que ser mayor del 50%, es decir, la muestra tiene que ser menor al 50%. La estadística investigativa nos dice que idealmente tendríamos que estar eh, por debajo del 30% del tamaño de la muestra. Mientras que la estadística descriptiva nos da desde un 30 a un 60% en el rango del tamaño de la muestra. ¿Por qué la descriptiva es mayor? Porque entre más grande sea la muestra, más grandes serán los resultados, o más confiables serán los resultados. De una manera muy sencilla. Ok, ahora, el cálculo de la muestra también depende del tipo de variables. ¿Qué variables pueden haber? Lo hablamos la semana pasada de manera general y lo vamos a ver ahorita un poquito más específico después de terminar este tema. Hay variables cuantitativas y variables cualitativas. No me voy a centrar mucho en eso porque más adelante lo vamos a ver. Y la confiabilidad del estudio. Bueno, ¿qué es confiabilidad del estudio? La confiabilidad del estudio se basa en qué tan verídicos van a ser nuestros resultados. Por ejemplo, si va a tener una alta
media o baja probabilidad. Ojo, porque si hay estudios de baja probabilidad, no baja probabilidad en que no sucedan las cosas, sino que la confiabilidad es baja. Es decir, puede que el estudio esté bien o puede ser que no esté bien. Nosotros nos vamos a centrar solamente en la alta confiabilidad. Ok, regresemos a nuestro ejemplo. Si de mi población, de la U Regio, ya tengo mi tamaño de muestra, que va a ser la licenciatura en psicología, ¿por qué escogí yo eso? ¿Por qué las escogí a ustedes como mi tipo de muestra? Pues, número uno, porque el curso que están recibiendo es estadística. Número dos, porque ustedes, mediante este estudio, pueden analizar a las personas y supongamos que de la muestra de 60 personas, ustedes encuentran a 10 que tienen estrés laboral, a 5 que tendrán algún tipo de trastorno, a 11 que tendrán, qué sé yo, déficit de atención. Y entonces a partir de este estudio, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ustedes pueden venir y proponer, ok, el receso que no, entre periodos que no sea de 5 minutos, que sea de 10 minutos. Que, por ejemplo, a media mañana los docentes podamos decirles a ustedes que nos levantemos del escritorio, que nos estiremos y que hagamos una dinámica para vaciar nuestras mentes, llamémosla así, una dinámica, no les sé el nombre, pero una dinámica para relajarnos. Bueno, pues eso, ¿cómo lo vamos a saber? Pues cuando ustedes terminen el estudio. No tiene directamente que ver con la cantidad de horas de estudio en casa, pero uno no necesita estudiar en casa si la clase está bien dada, si estoy poniendo atención y sobre todo, qué tanto énfasis le coloco o no le coloco a mi curso, a mis cursos, a mis clases. Ahora bien, cuando nosotros tenemos definida nuestra muestra, nuestro objeto de estudio, nosotros también necesitamos tener en cuenta lo que estábamos hablando anteriormente, las variables, ¿sí? Bueno, definamos qué es una variable, las vimos anteriormente, ¿no? Pero, pues en algún momento creo que no terminamos de hablar directamente de ellas. Preguntemos, vamos a ver, Karime Adriana López, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, ingeniero. Hola Karime, buenas tardes. ¿Me podrías decir para vos qué es una variable? Pueden ser las características o las cualidades que se observan en los elementos, o sea, en la población. Pueden cambiar, o sea, es como lo que cambia de un individuo a otro. Por ejemplo, como usted estaba mencionando, las horas de estudio. Algunos pueden tener 1 hora de estudio, otros pueden tener 4 horas de estudio, no sería las mismas horas. Muy bien, muchas gracias Karime, muy buena intervención. Eh, Vamos a ver, Ana Gabriela López Pérez, ¿estarás por ahí? ¿Me Sí, sí, sí. podrías decir para vos qué sería una variable? La variable es el resultado de lo que uno obtiene de lo que es la estadística. Okay. Varía porque no siempre vamos a tener un dato exacto de lo que estamos investigando. Obviamente vamos a tener variedades de resultados, pero sí vamos a llegar a lo que queremos llegar, más que todo a probar de que lo que estamos investigando sea nuestro objetivo. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy buena intervención también. ¿Alguien que quiera dar ahí está la primera valiente, Leslie. Vamos a ver, vamos primero con Leslie y después no sé quién más levantó la mano, que se me fue. Buenas tardes, Vic.
Sí, la variable, como usted nos había dicho en la clase anterior, es algo impredecible, es algo que no nos esperábamos. Y como un comentario, un ejemplo, podría decirse así, las horas de estudio. Por ejemplo, ¿verdad? Yo estudio de 5 a 7, supongamos, pero en el lapso de tiempo yo utilizo mi computadora, la energía eléctrica, entonces supongamos que un día se vaya la luz, entonces esa es una variable, es algo que no me esperaba y ya, pues podría variar en mis horas de estudio. Muy bien, buena, la verdad es que no había pensado ese tema de la energía eléctrica, de la compu y demás, pero muy buena intervención, muy buena observación. Al final, sí, una variable es eso, que híjoles, es algo que no podemos controlar. Vamos a ver con Ruth Selena López. Sí, pues desde mi punto de vista o lo que yo leí, pues una variable es cualquier característica que cambia entre los elementos de una población o muestra. Y también puede ser observable o puede medirse y clasificarse. Muy bien. Hoy sí, me sorprenden ustedes. Qué pilas, la verdad. Muy pilas me sale este semestre. Muy bien, ahí estamos. O sea, al final, pues es eso. Una variable es algo que nosotros no podemos tener control directamente. Indirectamente sí, porque nosotros tenemos el objeto de estudio que estamos analizando, pero directamente, pues puede ser impredecible su comportamiento. La teoría nos dice que una variable es, es una característica. Una variable es una característica de interés que varía en cada individuo de una población. Pero ojo, aquí tenemos que definirla de una manera correcta e interpretar pues este concepto. Porque si lo leemos corrido nos dice es una característica de interés que varía en cada individuo de una población. Va, pero por ejemplo, eh, de las personas, va, Leslie Roblero Ventura, a ella le puede interesar la música clásica, pero viene Ana Gabriela y a ella le gusta el rock, y vengo yo y a mí me gusta el rap. Va, ok, pero ¿qué tiene que ver eso con el estudio que estamos haciendo? Absolutamente nada. ¿Me entienden? ¿Es una variable? Sí, que depende de cada persona, pero no tiene nada que ver con el estudio. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que describir a las variables como características de interés dentro de la hipótesis general que estábamos trabajando. Nuestra hipótesis, perdón, aquí cuál es? Si estudiamos o no estudiamos, ¿va? La hipótesis podría ser que la cantidad de horas de estudio en casa afecta directamente al rendimiento dentro del aula durante un examen parcial. Ok, pero la música no va a depender de que si estudio en casa o no estudio en casa. Hay gente que estudia escuchando música y es un método de estudio, pues que es funcional para ciertas personas. U otras personas necesitamos silencio absoluto para poder concentrarnos. Es decir, es algo que realmente no es de interés dentro del estudio. Por ahí vi una manita levantada de alguien que está vestido de verde, pero no logré ver el nombre. Después, Ah, va. Ay, pues, muy bien. Gracias, Katy. Bueno, pero entonces ya definimos qué es una variable, pero también necesitamos nosotros definir los tipos de variables que podemos encontrar dentro de nuestro estudio. Al inicio les habíamos hablado de variables cualitativas y cuantitativas. ¿Lo podemos seguir manejando con esa nomenclatura? Sí, pero la estadística, los libros de estadística las definen con otros nombres. Las definen
como categóricas, a los cuales nosotros las habíamos llamado como cualitativas, y también las vamos a definir como numéricas, a las cuales nosotros las habíamos llamado como cuantitativas. Ok, cuando son categóricas, quiere decir que yo no las puedo medir y tener un fundamento matemático, sino que es un fundamento teórico. Por ejemplo, si yo estoy analizando, pues, las variables directas, yo puedo analizar, se me ocurre, eh, un rango de edad. Ojo, no número, sino rango de edad. De los 18 algo. Por ejemplo, podemos estar hablando de dos grandes grupos, de 17 a 25, de 25 a 35, bueno, sería de 26 a 35, y mayores a 36 años. Tengo tres grupos. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué esto es una variable? Porque puede ser que alguien se anotó en la primera encuesta en los 25 años y resulta que después cumplió años en agosto y cuando pasamos una segunda encuesta ya no va a tener 25 años, sino va a tener 26. ¿Y cómo nos va a afectar eso en el resultado? Directamente no nos va a afectar, pero sí nos va a afectar al momento de presentar nuestros datos. Porque puede ser que esta persona haya sido muy inteligente y que haya sacado 100 puntos o 96 puntos en todas sus notas. Y al final del día, ¿qué va a pasar? Cuando presentemos resultados, ya vamos a tener un error. Ya falla la confiabilidad del estudio. ¿Sí? Vaya, eso puede ser una variable que no la podemos controlar porque no le podemos decir a una persona, usted quédese con 25 años hasta que termine el estudio. Sería ilógico. Ok, ¿qué otra categoría, qué otra variable categórica creen ustedes que se podría dar? Buenas tardes, Lick. Tal vez podría ser hombres y mujeres también, para ver quiénes estudian más o quiénes se dedican más al estudio, si los hombres o las mujeres. Muy buena, sí, llamémosle el género. Pero tal vez no quienes estudian más, porque ahí ya estaríamos involucrando algo más que viene ahí más adelante, que son los parámetros. Sino que, como es algo variable, puede ser, ¿se recuerdan? La semana pasada predominaban las mujeres, ¿no? Puede ser que cuando yo inicie el estudio, perdón, habían tres varones, pero resulta que a ninguno de los tres le gustó psicología y a la mitad del semestre decidieron salirse completamente de la carrera. Y entonces cuando yo finalice el estudio, ¿qué va a pasar? Ya no voy a tener una diferencia de género, por lo menos una diferencia básica de género. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la confiabilidad de mi estudio va a disminuir. ¿Por qué? Porque no pude controlar una variable. Yo no le puedo decir a las 30, 35 personas que tenemos en la clase, yo no les puedo decir, muchachos, ustedes quédense hasta que se gradúen porque ahí voy a finalizar yo mi estudio. No, va a haber alguien que por falta de fondos ya no siga, porque no le gustó la carrera, porque se casó y ya no lo dejaron, porque encontró un mejor trabajo y se tuvo que ir a la capital, o porque ya no le dan chance en el trabajo, o porque no le gustó la carrera, o porque encontró una mejor carrera, o se fue al extranjero, yo qué sé. Pueden haber muchas cosas que a mí me generen cierta variabilidad del número de personas en la muestra
y pues también dentro de esto que estamos hablando, dentro del género y la categoría cualitativa. Una más que yo me atrevería a decir, siempre dentro del ejemplo que estamos hablando, eh, solo antes que siga Lizzy Cárdenas, ¿así es tu nombre, Lizzy? Sí, así Ok, es, ok. Lick. Perdón, es que de una vez estoy tomando asistencia, entonces voy a ir viendo quiénes van hablando. Entonces, pero no te había ubicado en el listado, pero ya estás. Bueno, otra perspectiva que a mí me gustaría llamarla como una variable categórica sería la distancia de la casa o de cada una de nuestras casas a la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es una variable? Porque no todos vivimos en la misma zona, ni en la misma casa, ni en el mismo lugar. Puede ser que alguien venga de Malacatán, puede ser que alguien venga de Tacaná, puede ser que alguien esté trabajando en Shela o en Guate y se tenga que venir los viernes corriendo para venir a recibir clases los sábados. ¿Y eso afecta directamente en el rendimiento de estudio en casa? Sí, por supuesto. Porque supongamos, yo vivo aquí cerca del EXPE y yo en 10 minutos estoy en el Colegio La Asunción. Si yo estuviera estudiando, esos 10 minutos que me lleva, ojo, caminando, que me lleva caminando de mi casa a la Asunción, pues no es nada. Yo puedo venir después de la universidad, sí, vengo cansado, pero puedo seguir estudiando porque todavía tengo ánimos. Pero ahora imaginémonos que alguien viene de Malacatán, va, salió a las 5 de la mañana de su casa de Malacatán, posiblemente desayunó un sándwich y un jugo en el camino, vino a recibir clases todo el día, almorzó afuera de su casa en el primer comedor que encontró. A las 5 de la tarde se va para su casa todavía. Llega a las 7, 7:30 de la noche y todavía sí se va a querer poner a estudiar. Yo creería que ya no. Y eso, si no les digo, miren, hagamos una clase presencial entre semana, por ejemplo. Entonces ahí sí ya el rendimiento académico baja. Y no es porque yo quiera que baje mi rendimiento académico, sino que la distancia de donde vivo a la universidad hace que mis energías se agoten más fácilmente. ¿Sí, Kimberly? Y también podría colocar ahí profesión, o sea, el trabajo también influye en eso. Sí, podría ser el trabajo. Claro que sí. Ya no me queda espacio, pero vamos, lo vamos a poner aquí. El También trabajo. las posibilidades leak, por ejemplo, que Las, no todos cuentan, por ejemplo, con alguna computadora o sí, así. claro, Leslie, también. Vamos a definir estas dos. El trabajo, ¿por qué? Yo no sé si hay alguien aquí que trabaja en McDonald's, por ejemplo, pero tengo una prima que trabajó hace mucho. ¿Sí, Kimberly? Bueno, yo me podría animar a hablar sobre mí porque yo tengo un negocio, yo abro mi negocio a las 8 de la mañana y a veces entro aquí a la casa a las 8 igual. Voy al gimnasio, entonces a veces yo digo, pero yo siento más que es la cuestión de uno querer estudiar, porque si a uno no le preocupa, pues también, o sea, puede uno estar muy desocupado, pero si no le interesa, tampoco. Sí, muy bien, gracias. Fíjate que precisamente esa es la variable categórica principal. Yo esperaba que alguien la dijera realmente, pero todo se define en la motivación, ¿va? Pero voy a describir estas. ¿El trabajo qué es? Bueno, yo, José Fuentes, cuando estaba estudiando mi maestría, pues yo recibía clases los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y entre semana, lógicamente, tenía que estudiar. Pero yo me iba a trabajar a las 7 de la mañana y regresaba muchas veces a las 9 o 10 de la noche. Y si realmente estaba muy cansado, no me ponía a estudiar. Pero eso me pasaba factura. ¿Por qué? Porque después tenía que
motivarme al doble para poder sacar buenas notas, para poder graduarme de mi maestría, etcétera, etcétera. O sea, el trabajo sí es algo. Cuando yo tenía trabajo de campo, ok, asoleado, cansado, picoteado, quemado, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, y al final del día tenía que estudiar. La economía es otra parte importante. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, yo creo que la mayoría tiene por lo menos un teléfono, un smartphone, y diría que por lo menos ahí, si no pudieron asistir hoy a clases, van a ver el video un lunes o martes, por ahí, aunque sea haciendo oficio o demás, pero lo van a ver y por lo menos se les va a quedar algo de lo que yo les digo. Pero, ahora supongamos que alguien, como yo creo que no fue con ustedes, pero pongámosle que ustedes tengan 10 quetzales el siguiente, o este sábado, o el siguiente, pongámosle que tienen que ir a la U. Se tienen que regresar a, qué sé yo, a San Isidro Chamac. Y solo el taxi les cuesta 10 quetzales, pero ustedes tienen hambre, ustedes tienen sed y se quieren comprar un Tortrix y una coca, pero tienen que escoger entre caminar a su casa y darse ese gustito, pues eso también los desmotiva para que cuando ustedes lleguen, si se van a pie, llegan cansados, ya no estudian. Y si se compran sus cosas para comer, después, ¿qué va a pasar? No, perdón, si no se compran sus cosas para comer y si se van en bus, se van a quedar con hambre, se van a quedar con el antojo, van a empezar a estudiar y van a decir, ah, la malaya, me hubiera comprado que a mi coca. Tal vez así estuviera estudiando un poquito mejor. Son variables que en algún momento pesan y pesa en la motivación. ¿Sí, Ana Gabriela? Tenías la mano levantada desde hace rato, disculpa. Sí, buenas tardes, ingeniero. Sí, yo lo que estaba analizando acerca de todo esto de cuestión de la variable, de que ya involucramos lo que es la distancia, lo que es el dinero, lo que es el trabajo, porque yo creo que la mayoría también trabajamos y muchas veces trabajamos hasta el triple. En mi caso, yo tengo una tortillería, yo vendo ropa así a través del live en Facebook y sinceramente hay días en los que siento de que ya no puedo más, pero llega uno al extremo como usted lo acaba de mencionar, y a veces decir ya no quiero, ya no doy para más. Yo tengo mi tortillería y atiendo ahí de 8 a 10, de 10 para 12, vengo aquí a hacer mi limpieza en la casa, luego subo otra vez de 12 a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 5, a veces voy a dejar, tengo cosméticos también, voy a entregar algún producto o entregar alguna domicilio y ando corriendo para poder ir al molino, regresar otra vez, empezar 6:30, 7 de la noche para la cena. Vengo a las 9 de la noche, empezamos a hacer live, me voy a dormir 2:30, 3:30 de la mañana, el otro día ya mis fuerzas, mis energías están bajas, pero a pesar de eso, la compañera mencionó algo cierto hace rato, cuando uno tiene esa motivación, cuando uno ama lo que hace, uno ahí sí que lo termina haciendo hasta con amor, porque uno sabe de que se está esforzando por lograr tener un conocimiento diferente a final de cuentas, y su objetivo de uno obviamente es graduarse, pues. Y yo soy de las personas que digo, yo entré y le pido a Dios de poder finalizarlo, pero a mí sí no me gustaría, y no me gustaría también con los demás compañeros, porque a veces por cuestión económica, a veces uno se desespera, pero aunque sea como en el semestre pasado decía una licenciada, aunque sea llorando, pero uno lo termina, porque lo termina, aunque como, pero uno lo termina, solo es cuestión de que uno se motive y de que lo que uno haya elegido, pues, sea con mucho amor, pues eso hace a que uno continúe esforzándose y echándole ganas. Entonces, yo iba a mencionar acerca de la variable en este asunto, lo que era pues, el tiempo de trabajo que tenemos también y el tiempo poquito tiempo más que todo, porque a veces para hacer las tareas, yo no sé, pero en mi caso, a veces ya en la noche, o a veces los viernes, por ejemplo, ayer andaba ahí corriendo, estoy de madrugada, me dormí, porque estuve bien ocupada toda la semana, pero a pesar de eso, cumplí con las tareas, porque tenemos que tener la tarea para hoy, y yo dije, de repente la tienes temprano, no sé, pero vale más de que uno sea responsable, porque dice uno, estoy invirtiendo y no voy a ser responsable para sacar bajas notas, mejor no.
Entonces, pues, por demás que uno le esté invirtiendo al estudio, si uno no va a poner de su parte, con ser responsable con las tareas que ustedes nos piden, pues, mi aportación es eso. Ok, muchas gracias. Sí, al final, pues es parte de... ah, algo que me llamó mucho la atención fue la palabra motivación, que precisamente más que verlo de, una de un de carácter eminentemente teórico, pues con la intervención de todos se dan cuenta que coincidimos, que la teoría de la motivación coincide con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes sienten. Entonces se dan cuenta de que una variable categórica, cualitativa, puede ser la motivación. Si no estamos motivados a salir de la universidad, no nos va a motivar nada para seguir estudiando, haciendo tareas o demás. ¿Va? Ahora bien, ya hablamos de las variables categóricas. Busquemos ahora las variables numéricas. ¿Cuál podría ser una variable numérica? Ya la dijo ahorita Ana Gabriela en su intervención. Inge podría ser que, por ejemplo, digamos, de 100 personas, 10 no estudian, por ejemplo, de 2 a 3 horas por su trabajo, de otras 10 personas, no, no estudian por falta de recursos. Ajá, sí, 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 sí. Viene dentro de la variable cualitativa de la economía. Pero les decía yo que va enfocado un poquito más al tiempo, creo que también lo dijiste. Y ¿saben por qué el tiempo? Porque en algún momento, eh, creo yo, que el tiempo lo podemos medir. ¿De qué manera? Lo podemos medir, pues, de minutos, de segundos, de días, de horas. Y entonces ya le podemos asignar un número. Sí, es cierto, no todos vamos a tener el mismo tiempo para invertirle, por trabajo, por familia, por interés. Pero conforme vamos haciendo el estudio, en una encuesta nos va a decir alguien, sí, yo estudio 2 horas al día. Sí, yo estudio 10 minutos a la semana. Sí, yo no estudio. Pero ¿por qué se transforma en una variable? Porque puede ser que no estudian porque no tienen trabajo, porque están desesperados en decir cómo voy a pagar la universidad, cómo voy a pagar mis gastos, cómo voy a hacer esto y lo otro. Y eso al final pesa para que se quite motivación en el estudio. Pero resulta que consiguió un trabajo donde lo tratan bien, donde le dan chance de estudiar, donde le dan 2 horas de almuerzo y aunque es estresante, pero lo tratan bonito, pues eso lo va a motivar. ¿Para qué? Para que aumente en la noche su tiempo de estudio, para querer lograr superarse y ser un buen profesional. ¿Qué otra variable numérica definirían ustedes? La cantidad de cursos. La cantidad de cursos, muy bien. O la cantidad de estudiantes de una escuela en el género de hombres y niños. Y niñas, perdón. También podría ser la cantidad de cursos, porque yo no, como Y les por dije, ejemplo, sí, perdón. sí, dígame. Y por ejemplo también cuántos licenciados nos imparten el curso. Sí, era lo que les iba a decir precisamente porque yo no les pido que estudien únicamente mi curso. Ustedes tendrán por lo menos, ¿qué son? 4 o 5 cursos más, ¿va? Y entonces, de esos 5 cursos, puede ser que alguno les enseñe, no sé, la verdad que no sé otro curso, pero que les enseñe, por ejemplo, hasta cómo hablar con las personas, que es sumamente importante. Entonces, puede ser que a eso les genere a ustedes más interés que la estadística, y es válido, porque es parte de su carrera. ¿Sí, Nayeli? Inge, tal vez puede entrar lo que es la estatura de cada estudiante. ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿De qué manera? Ok, ojo, porque eso es un objeto de estudio, sí. Va, ustedes ya me conocieron, yo soy alto, soy gordo, y al final del día, sillas, mesas, escritorios, todo está hecho para personas de menor estatura que la mía.
Entonces, si vengo yo y me siento a trabajar en un escritorio chiquitito que me va a dar dolor de cintura, que me va a dar dolor de espalda, que voy a estar incómodo, no me van a quedar ganas de seguir estudiando. Esa puede ser una variable. O si el escritorio me queda muy grande y al final del día, este, ¿qué les podría decir yo? No está bien, no estoy cómodo con lo que estoy haciendo. Puede ser una variable también. Las variables es todo aquello que nos pueda afectar en el estudio. Existen variables que yo las puedo manejar de manera directa y existen variables que las puedo manejar de manera indirecta. Pero ¿cómo veo yo eso? Pues yo lo veo mediante mediante una clasificación en la cual nosotros vamos a tomar a consideración lo siguiente. Clasificación de variables. La verdad que la clasificación es bastante sencilla. Está la que es univariable, que esa se utiliza muy poco, que se refiere a que solo existe una variable dentro del estudio. Está el estudio bivariable, que hay dos variables dentro del estudio. Y está la estadística con multivariables, que al final tiene más de dos variables. Ok. Bueno, chequemos eso. En el ejemplo que estábamos trabajando, nuestra población era la U Regio de San Marcos. Nuestra muestra van a ser los estudiantes de la licenciatura en psicología. Ok. ¿Cuáles van a ser nuestras variables? Veamos. Primero, las variables cuantitativas en el estudio que estamos realizando. En las variables cuantitativas vamos a tener como número 1 el número de estudiantes. ¿Por qué? Porque puede ser que a alguien no le guste la carrera y a medio semestre se salga y ya nos fregó todo el estudio. Y segundo, las edades. Puede ser que una persona de 78 años que se acaba de meter a la universidad le vaya re bien y a alguien de 18 años no le vaya muy bien. Por X o Y circunstancia. Puede ser una variable. O como les decía, puede ser que en algún momento alguien cumpla, que el 20% de los estudiantes de la muestra que estamos analizando cumplan años entre agosto, septiembre y octubre. Entonces ya los datos iniciales del estudio con los datos finales del estudio no me van a calzar. Y en algún momento... No, que déjalo mejor lo... Está en neutro, pone el freno, no lo quitaré porque no se puede. Va. Luego tenemos, vamos a dejar solo esas variables. Vamos ahora a tener las variables cualitativas. Las variables cualitativas pueden ser, por ejemplo, la sede de la universidad. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien estaba viviendo en Tacaná, pero por azar del destino se tiene que venir a San Marcos y le queda mejor cambiarse de sede. Ya no va a ser sede Tacaná, va a ser sede San Marcos. Y si yo organicé mis datos por sedes, significa que voy a tener una variación de datos cualitativos. ¿Sí? Número 2, van a ser las distancias desde donde ustedes vienen hacia la universidad. Para las distancias, podríamos decir que una premisa de nuestro estudio es decir que los que viven más cerca de la universidad tienen mejores notas porque estudian más, por ejemplo, ¿va? Entonces,
Eso podría ser un objeto de estudio o una variable cualitativa. Y la tercera, el género, porque resulta que al inicio yo tenía 20 hombres y 20 mujeres, pero 10 mujeres desistieron y 5 hombres se cambiaron de carrera. Bueno, entonces ya, pues las variables que yo manejé están fuera de rango. ¿Por qué? Porque se fueron muchos estudiantes. Y entonces la muestra ya no es una muestra ideal, sino es una muestra significativa. Ahora bien, dentro de las variables que estamos analizando, yo necesito encontrar y darles a entender lo siguiente. Primero, que las variables se dividen en dos tipos. En variables incluyentes y en variables excluyentes. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Bueno, primero, que las variables incluyentes son aquellas que les vamos a llamar variables forzosas. Es decir, son variables que sí o sí tengo que tener en el estudio. Si el estudio no tiene variables, significa que entonces no tiene un rango de aceptación. ¿Por qué? Porque va a ser todo ideal. Es decir, no va a tener un porcentaje de error, aunque sea mínimo. El error dentro de los estudios sí es necesario. ¿Por qué? Porque nos da fidelidad de datos. ¿Sí? Supongamos que yo estoy analizando a 10 estudiantes y mi error, ¿cuál va a ser? Mi error va a ser el error propuesto. ¿Será que 2 estudiantes no van a seguir estudiando? Bueno, pero entonces es una variable incluyente, porque forzosamente tengo que incluir a esas personas que yo asumo que van a dejar la carrera. Pero las variables excluyentes son aquellas que yo puedo cambiar, modificar o eliminar, cambiar, modificar o eliminar según yo lo necesite. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las excluyentes podrían ser todas aquellas que no necesariamente me representen en el estudio, pues algo que tenga que observar. Por ejemplo, si lo vemos en las 5 variables que teníamos aquí, yo puedo decir que el número de estudiantes sí sería una variable incluyente. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy estudiando? A los estudiantes. O sea, esa es mi población, esa es mi muestra, indudablemente tengo que hacerla valer. Me interesa mucho las edades que tengan los estudiantes, sí y no. ¿Por qué? Porque yo no estoy analizando qué estudiantes tienen mejores notas, si de 17 a 25, de 26 a 35 o de 35 o más grandes. Realmente es algo que no me interesa. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero saber es si los estudiantes en general están estudiando en su casa o no. Entonces, esto de las edades puede ser una variable excluyente que no representa problema si existe cambios. La sede. La sede sí debería de ser una variable incluyente. ¿Por qué? Porque entonces, si hay cambio de sede, quiere decir que hay más estudiantes en un punto que en otro. Y eso sí puede ser objeto de estudio. Las distancias también pueden ser variables incluyentes, porque mi premisa fue que entre más cerca de la universidad estén, mejor se van a comportar en sus estudios. Podría ser una variable, pero que yo también tengo que analizar. Y el género yo diría que es una variable excluyente, porque realmente no me interesa saber si hombres o mujeres estudian más o estudian menos, o quién es mejor que quién. Lo que me interesa saber es cuántas horas estudian, ¿sí? No importando si son hombres o si son mujeres. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, pasamos de tener 5 variables, ahora solo tener 3.
Y lo importante ahí es hacer el análisis de estas variables. Puede ser que cuando yo utilice mis variables en mis datos, yo tenga 50 variables, pero después de hacer un análisis incluyente y excluyente, yo me quede solo con 7 variables, pues con estas variables trabajo. Ya no habría mayor posibilidad de sobrecargarme con todo esto si estas 7 variables van a ser fidedignas en mi trabajo. ¿Sí? Bueno, pero al final las variables, ¿para qué las utilizo? Bueno, pues las variables al final las utilizo para poder analizar y encontrar lo más importante de todo esto que estamos hablando, que son los datos. Los datos dice que es una realización de las variables, es una realización de las variables medidas u observaciones que se realizan en los sujetos. Quiero hacer énfasis en esto. Medidas u observaciones. ¿A qué se refiere con esto? Que los datos en algún momento no necesariamente tienen que ser datos que yo tenga que escribir, que la gente me los tenga que decir. Siendo yo su profesor de estadística, les puedo decir, ¿cómo puedo yo saber si ustedes están aprendiendo o no están aprendiendo? Número uno, lo puedo hacer bajo medidas. ¿Medidas de qué? Medidas de calificaciones. Para saber si ustedes están poniendo, mejor dicho, estudiando no en su casa. ¿Y cómo lo encontraré? Pues con las notas. Si después del primer parcial, pues tienen, ¿qué les digo yo? Todo cero, yo voy a saber, pues, que no están estudiando. Ahora, si todos tienen 100, enhorabuena. O sea, están estudiando, pues, por lo menos algo se les está quedando. Pero también puedo ser observativo y no necesariamente les tengo que pasar una encuesta para poder analizar los datos u obtener datos. Yo puedo venir y en una clase les puedo dejar una hoja de trabajo. ¿Y cómo voy a saber yo que ustedes están estudiando? Sencillamente les podría decir, número uno, que aquellas personas que estén viendo para el techo, que estén viendo para el vecino, que estén viendo su teléfono y demás, a lo mejor pues no saben mucho y por eso están divagando en la vía o en el examen que yo les pase. Pero si soy observador y me doy cuenta que hay 3 personas que le quema de una vez la mano de tan rápido que están escribiendo, entonces yo diría, ah, no, ellos por lo menos sí saben. Es una medida observable, no necesariamente que ustedes me la tengan que dar a mí. Otro ejemplo que les podría dar es, si yo veo que un sábado, perdón, que les haga examen, salen todos estresados y todos tristes porque no saben cómo les fue, solo con eso yo ya sé que no habían estudiado. Porque la persona que estudia sale motivada de un examen y decir, nah, yo medio me sabía 7 de 10 preguntas. Y ahí se terminó el asunto. Los datos pueden ser medibles o pueden ser observables. Eso depende del estudio que esté realizando. Y como quinto y último tema, vamos a ver el parámetro estadístico. El parámetro estadístico nos dice que es un número calculado. Es un número calculado sobre los datos
de la población. Que cuantifica una característica de ella. Ok, ojo. Los parámetros nos dicen a nosotros un comportamiento preliminar de lo que se va a dar. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Creo que hasta aquí está. Voy a copiar esto y me lo voy a entrar para acá. Nuestra población, la U Regio. Nuestra muestra, los estudiantes de la licenciatura en psicología. Ok, las variables ya las definimos, pero ahorita no me interesa mucho eso. Me interesan los parámetros. Y nos dice que es un número calculado sobre los datos de la población, que cuantifica una característica de ellas. Ok, ¿qué datos, perdón, qué parámetros podría tener yo en el estudio que estábamos realizando? Pues número 1, las calificaciones. ¿Por qué? Porque ahí puedo tener dos grandes grupos. De 0 a 60 y de 61 a 100. Bueno, pero ¿y por qué solo dos grupos, ingeniero? Sencillo. Porque de acá, de 0 a 60, si alguien sacó por ahí, yo sé que no ganó, sino que este compañero perdió el curso. ¿Va? Entonces aquí está el grupo de los que perdió el curso y de 61 al 100 de los que ganó el curso. Si estamos hablando de los estudiantes en psicología, ¿qué parámetro voy a medir yo? ¿Los que ganaron o los que perdieron? Posiblemente voy a tomar la decisión de tener el parámetro de 61 a 100, los que ganaron. ¿Por qué? Porque si ganaron es porque estudiaron. Yo necesito saber cuántas horas estudiaron ellos para poder ganar el curso. Ok, ya tengo un parámetro. Entonces yo voy a medir bajo calificaciones. Bueno, puedo hacer un subparámetro, hacer subgrupos y decir que me voy a ir de 61 a 80 y de 81 a 100, por ejemplo. ¿Va? Y entonces ahí ya tengo dos subparámetros medibles. Ok, ya tengo un parámetro. Ahora tengo que encontrar otro parámetro. A mí se me ocurre que el siguiente parámetro puede ser la distancia de donde viven o de sus casas a la universidad. Mi parámetro se puede definir de 0 a 10 kilómetros, de 11 a 20 kilómetros y a más de 20 kilómetros. ¿Va? ¿Sí, Yolanda? Ingeniero, solamente con una observación, porque ahí tenía como una dudita. Dígame. Recuerdo que cuando estaba mencionando sobre las variables, también puso en una variable cualitativa lo de la distancia. Pero igual iba a preguntar que si la distancia no era más bien una variable cuantitativa, porque estamos hablando de kilómetros, pero en eso recordé que usted dijo de que distancia, estábamos hablando de la procedencia de donde venían los compañeros, ¿verdad? Sí, sí. Pues entonces, digamos que ahorita, como estamos viendo las distancias otra vez, además de ser un parámetro, también le podríamos poner como variable cuantitativa en ese aspecto.
Sí, Ah, precisamente me quitaste las palabras de la boca. ¿Por qué? ay, sí, perdón, No, no, es que no, tenía esa duda. está muy bien y me parece perfecta tu intervención. ¿Por qué? Porque las variables y los parámetros pueden ser iguales, ¿sí? Es decir, pueden tener el mismo nombre, pero no van a tener el mismo enfoque. En la variable, ¿por qué lo puse como cualitativa las distancias? Porque es del lugar de procedencia, no necesariamente de las distancias que en algún momento exista de la casa a la universidad, tal y como vos lo dijiste. Pero en los parámetros ya no los podemos medir como cuantitativos o cualitativos, sino que en algún momento, pues aquí sí o sí tenemos que definir los grupos. Si vienen del grupo número 1, que son los que viven cerca, del grupo número 2, que son los que viven medio cerca, o del grupo número 3, que son los que viven lejos, ¿sí? Aquí el parámetro tampoco me va a definir, pues no me van a poner ustedes en su encuesta, mire, dígame a cuántos kilómetros vive de la universidad, porque nadie va a saber. ¿Qué sí tendrían que hacer? Bueno, decir, ¿usted de dónde viene? Ah, es que yo vengo de la salida Shela. Ah, es que yo vengo de Guate porque allá trabajo de lunes a viernes y me vengo corriendo los viernes en la noche, vengo a la 1, 2 de la mañana y a las 8 de la mañana en punto estoy en la universidad. Eso sí puede ser un objeto, un parámetro medible. Y entonces, si es un parámetro, yo tengo que definir y decidir bajo qué circunstancias los voy a analizar. Por ejemplo, puede ser que mi segunda premisa sea que las personas que viven a menos de 20 kilómetros de la universidad sacan buenas notas porque no se tienen que levantar temprano para llegar a la U. Podría ser una premisa, pero ¿cómo voy a declinar o a aceptar esa premisa? Mediante el estudio estadístico. No tenemos otra. Entonces yo podría decir que me voy a ir con las personas con el parámetro 1 y 2. Entonces, mi parámetro sería que la distancia de la casa a la universidad esté entre 0 y 20 kilómetros. Pero ¿para qué me sirve esto? Regresemos aquí. Mejor hagamos algo, hagamos una nueva. No, mejor. Ok, regresemos aquí. Resulta de que mi población de la U, yo agarré a los que estudian psicología, y de los que estudian psicología, resulta, pasa y acontece que de estas 3 personas, las 3 viven, pues, en diferentes zonas. Hagamos el ejemplo. La persona número 1 vive en la zona 5 de San Marcos, aquí por la colonia. Está a menos de 1 kilómetro de la universidad. Pero resulta que sus notas son de 65 puntos. Ok. Después, vengo y tengo a otro estudiante que vive en Malacatán, que está a más de 25 kilómetros de la cabecera, pero sus notas son de 96 puntos. Y resulta que tengo a la tercera persona que vive ¿en dónde podemos decir que vive? En San Pedro, que vive ahí por la parroquia en San Pedro, y que sacó 50 puntos y por eso está llevando el curso otra vez. Bueno, analicemos nuestros parámetros. Los primeros parámetros que nos dicen. Primero, que los que ganaron el curso son los que vamos a analizar. Dentro de la muestra yo tengo una persona que no ganó el curso. ¿Qué hago entonces? Descartada de una vez. Mi muestra, en lugar de ser de 3, ahora va a ser de 2. Ok, analicemos lo siguiente. Malacatán
está entre 25 y 30 kilómetros de la cabecera municipal de San Marcos. Va, ok. Pero resulta que yo dije que mi parámetro de la distancia casa-universidad no iba a sobrepasar los 20 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que la segunda persona queda descartada. Y entonces, ¿qué pasaría? De mi grupo de 3 personas, ahora me quedé solo con una persona. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues con esta persona que fue la ganadora, yo tengo que analizar los datos, las variables y ver si los parámetros están correctos para tomar una decisión. ¿Cuál sería mi decisión? Decido si busco otra muestra o lo que refleje esta persona va a reflejar lo que los demás sienten y hacen. ¿Me doy a entender, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? Va. Ok. Con esto entonces, compañeros, terminamos el contenido del día de hoy. Está todo ya listo para que podamos empezar a ver números, cálculos y más. Entonces, lo único que va a quedar es una tareita para la próxima semana de lo siguiente. Tarea. Número 1, vamos a tener otro estudio. ¿Cuál va a ser el estudio? Vamos a analizar la cantidad de personas que almuerzan afuera de su casa el sábado de universidad. Ok. Si almuerzan en restaurantes, en comedor, en la banqueta con un Tortrix y una coca o lo que sea, pues no importa. La cosa es que no coman en su casa, por lo menos el sábado, porque no les da tiempo de llegar. La población siempre va a ser la universidad regional. La muestra siempre van a ser los estudiantes de la licenciatura en psicología. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Encontrar las variables, lógicamente, que ustedes consideren y los parámetros de medición. Y esto, por favor, en su cuaderno, porque la otra semana nos va a servir para hacer un ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna duda de la tarea? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, con esto damos por finalizada la clase de hoy, compañeros. Nos vemos el siguiente sábado. Que tengan buena tarde, buen fin de semana y una buena semana. Nos vemos el sabadito. Feliz tarde, ingeniero.